Hola seres divinos, bienvenidos a canal de novelas. Casi digo canal Tarot Medium. Bueno, ya empezamos mal, ser divino, ya empezamos mal. Bueno, si has caído por este video por casualidad, déjame decirte que no existe dicha cuestión, ¿sí? No existen las casualidades, existen las causalidades. Y por alguna razón, por favor, si no me conoces, quédate, no te vamos a asustar y te vamos a ayudar, porque por algo la espiritualidad te trajo a estos videos. Bueno, seres divinos, vamos a hacer ahora el capítulo número 2 de Callando la ignorancia de mi karma. Si has llegado a este video sin saber del tema, busca, este es el capítulo 2, hay un capítulo 1, hay un prólogo y hay una introducción, que es cuando en la introducción, en el video de introducción, yo cuento algo así medio dormida, esta vez de seres divinos, pero bueno, igual está bueno escucharlo. Cuento por qué escribo la novela de mi historia, así como una autobiografía en vida, es medio raro eso, pero bueno, ahí ustedes van a saber cuestiones que quizá les ayude más adelante. Bueno, vamos a empezar capítulo 2 de Callando, como les dije. La cuestión es así, la dinámica va a ser la siguiente. Cuando yo vea que hay algo que quiera agregar, ¿sí? Desde la perspectiva actual y desde la perspectiva desde lo que estoy sintiendo cuando leo, cuando empiezo a narrar la novela de mi propia historia, que está escrita desde el 2015 por allá, por eso les digo que miren o escuchen, mejor dicho, los videos de antes, ¿sí? Busquen en las listas, están las carátulas, está capítulo 1, capítulo 2, introducción, prólogos, hipnosis, o sea, va derechito. Va a estar todo en un canal específico llamado Macarena Britos Novela, y también voy a subir en mi canal principal de Tarot Medium Macarena Britos, porque sí, porque a alguien lo va a utilizar desde ahí, a pesar que se mezcla con la cantidad de videos que subo diariamente. Muy bien, vamos a empezar. Capítulo 2. Viajando por el tiempo. El accidente causó estragos de distinta índoles en ese año de 1979. Desde los minutos en que había ocurrido hasta meses después. Algo que recuerdo de ese día, algo que tengo muy presente de ese momento, es cuando me quedé como dormida por unos segundos. Unos segundos que me parecieron una eternidad o vivir como 1000 vidas. Resulta ilógico que me durmiera en medio de tanto ruido y de tanto dolor. Eso lo tengo claro. Pero esta historia, queridos seres divinos, es justamente eso, surrealista y para nada lógica. Al apartarme un poco de mi mamá en esos momentos y de todas esas personas que corrían a ayudar, que salían de sus casas buscando y tratando de ayudar, yo, sin que se dieran cuenta, busqué un lugar como a descansar, o a meditar. Yo pensé que quería dormir, pero en realidad nunca dormí, ¿sí? Simplemente fue como un apagón de la realidad actual y seguí viendo. En realidad, ahora con la edad que tengo, no puedo asegurar si ese día dormí o fue lo que quise pensar para no volverme loca del todo con tan solo casi 13 años. Y en ese dormir comencé a soñar o ver como una película frente a mis ojos y empecé a ver situaciones muy sobrenaturales. Y ese recuerdo siempre estuvo de ese día en mis recuerdos, pero solamente a la edad adulta lo pude entender. En ese sueño podía sentir lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, es como que miré desde más arriba y podía estar viendo desde las alturas o desde el más allá, o no desde mi cuerpo de niña, sino desde arriba. Era como una fantasía, pero al mismo tiempo era muy real, paradójico, ambiguo, incomprensible en aquel entonces. Hoy sé que se puede transportar uno fuera del cuerpo, pero en aquel entonces, como digo, la ignorancia reinaba. Y fue entonces que comencé a verme como en un sueño, desde otra perspectiva, similar a volar o poder observar todo desde arriba.
como les estaba explicando. Lograba de manera desconocida ver todo lo que estaba sucediendo. Sabía que era yo la que observaba, pero era una versión adulta de mí y, por muy extraño que eso pueda sonar, no sentí miedo. Más bien me sentí atraída por algo que iba más allá de mi comprensión, que sobrepasaba la lógica, pues no solo podía ver este presente del accidente de ese día tan feo y tan horrible, sino que pude ir viendo mi propio nacimiento. Y ahí sí que fue increíble. Pasé de entonces de la conmoción a la curiosidad generada por la expectativa. Apenas si mi mente ofuscada asimilaba que era una experiencia onírica con cierta realidad que logró entremecerme un poquito. Pues aunque en principio no me asustó, el hecho de ver mi propio nacimiento, eso sí logró turbarme. Parecían alucinaciones o una disolución total con la realidad. Sin embargo, puedo asegurar hoy a una edad adulta que no era nada de eso. Era todo muy real. Pero claro, no se los conté a nadie. ¿Quién me podría creer? Observaba muy claro todo lo que estaba sucediendo el día que nací, como una espectadora más de la vida y no como la protagonista. Y lo que vi fue lo siguiente. Un taxi apresurado llevaba a mi madre al hospital. Serían como las 7 de la mañana de aquel 24 de febrero. Iba acompañada por un hombre de ojos verdes, que era mi padrino. Y el auto, en la rapidez de ir llevando una parturienta, chocó contra un ómnibus. Quizás, como digo, por querer aligerarse con la parturienta a punto de dar a luz en el asiento trasero. Nadie se lastimó en ese golpe, pero el automóvil, no pudo continuar el destino hacia el hospital. A los pocos minutos llegó la ambulancia. Los médicos ayudaban a mi mamá a traer a su bebé al mundo. Entonces me vi que estaba naciendo en condiciones poco comunes. Conocí esa historia por lo que mi familia me había contado, pero nunca imaginé que podía soñar como si de verdad lo estuviera viendo, como espectadora. Fueron solo milésimas de segundo en donde todo eso sucedió y de repente la vi. Ella era una mujer y era quizá la causante de todos estos sucesos con la intención de provocar la muerte a alguien que viajaba ese día en la combi blanca con mi tío Moisés y aquel día en ese taxi de Montevideo, o fue lo que pensé en esos días, o lo que sentí. O repito, esto fue una historia que nunca se la conté a nadie. Esta es la primera vez que en principio lo escribí y ahora se los estoy contando. Fue como una especie de clarividencia lo que experimenté. Podía saber de alguna forma quién era y qué buscaba esa mujer. Esa mujer, o lo que aún no le podía poner un nombre, luchaba para que las tragedias fueran posibles. Era una mujer que estaba a lo alto como una entidad de color blanquecina, envuelta en una especie de neblina y miraba todo, con una risa malévola en sus labios. La volví a observar y quise acercarme, pero no se me permitió. Quizás el universo le permitía ser la causante de esas dos desdichas, de esos dos accidentes de tránsito, porque quizá estaba escrito en las estrellas y autorizado por la vida. Fue lo que pensé en esos momentos, donde no especulaba como niña, sino como una mujer adulta. Pude percibir su odio, aún con la distancia interpuesta entre ambas. Mirando esos dos tiempos unidos como superpuestos, pude ver con total claridad a la mujer. Era una gitana muy hermosa y su nombre era Clara.
Yo la conocía, era como que si yo la conociera muy bien. No resultó para nada extraña para mí y supo su nombre como por telepatía. Ella no me veía, pero yo podía observar su figura esbelta y sus largos cabellos negros. Vestía ropas de colores brillantes, donde predominaba el rojo y con muchos volados. Sus brazos, delgados, estaban llenos de pulseras de color dorado, como el oro, y sus movimientos podían dejar un rastro de sonidos de batalla. Sus ojos eran muy negros, magníficos de apariencia, con labios carnosos pintados con un rojo fuerte, y levantaba la barbilla con gran altivez y petulancia. Gozaba de determinación y no se dejaba impresionar. Estaba observando y esperando algo, con su forma etérea, casi que traslúcida. Su rostro mostraba una sonrisa con ánimos de guerra y descontento. Desprendía de ella un fluido oscuro y espeso, directo a la cabeza de Gema, mi mamá. Era como una especie de energía emanada del odio y del amor, con lo que intentaba impedir mi nacimiento para que ese no se llevara a cabo. Pude descubrir por sentimientos que brotaba de mi propia alma que esa mujer era mi amiga de otras vidas, de otros lugares, de antaño, de Toledo, de Sevilla, de la vieja tierra de España. Sus fuerzas provenían del gran amor, de un apego de amiga y del gran cariño que sentía por mí. Pero ¿quién era en realidad y por qué deseaba que no naciera? El problema era que yo estaba a punto de nacer y ella no quería despedirme y quedar sola en el lado de los sin cuerpo. Por eso estaba dando batalla, convencida por completo de que nuestro amor era sincero, como un amor de hermanas, un amor que trascendía el entendimiento del propio ser, uno tan inconmensurable que traspasa el tiempo y también los espacios. Al observarla en ese sueño extraño, también sentí ese amor por ella. Quise abrazarla y pedirle que se calmara, pero nuevamente no se me fue autorizado. Podía ver, pero no podía actuar. Mis sentimientos eran ambiguos. En mí había como una pugna, un debate de sentimientos entre quererla y pelear con ella por mi propia vida. Justo cuando pensé que no sucedería nada más, seguí sorprendiéndome. Una luz brillante se extendió por todo el lugar, abrazándolo como por completo. En mi ingravidez vi llegar personas con hermosas fisonomías, vestidas con túnicas largas y algo extrañas. Alrededor de cada uno se distendía un halo de luz, pero el que capturó mi atención fue aquel con aspecto de guerrero, quien llevaba consigo una gran daga a su lado, cuyo brillo en su empuñadura resplandecía. Vestía pantalones holgados, blancos, sin nada en su dorso, tan solo una tela roja como con dorado entre sus hombros, y se ubicó al lado de Clara, la gitana. Me encontraba fascinada por todas las cosas que pasaban ante mis ojos, situaciones tan vívidas y perceptibles a los sentidos que me eran permitidas apreciar por algo supremo o divino, aunque aún era una niña algo inocente. Ese día del accidente, a medida que estaba teniendo ese sueño, aquella alusión a lo que estaba viendo de mi propio nacimiento y a esas personas tratando de calmar a la gitana, la niña de 13 años estaba yaciendo como en un mugriento banco de madera lleno de insectos. O sea, que mi cuerpo físico estaba ahí como intacto. La verdad era que no importaba si dónde estaba mi cuerpo físico. Yo sentía y sabía que estaba siendo cuidado. El nombre de ese ser tan brillante que se acercó a la gitana Clara no quedó por mucho tiempo en secreto para mí, y supe que se llamaba Miguel,
y llevaba un llamativo turbante blanco decorado con una gran piedra de esmeralda verde en el medio, que se propagaba en el aire ese color tan particular. Y comenzó a llamarla por su nombre con muchísima serenidad. Clara, ten calma. Permite que te muestre el camino del rescate, del elevamiento y del conocimiento. Somos simples aprendices en la escuela de la experiencia, le dijo el ser benévolo. Y continuó. Semejante actitud de odio evidencia tu orgullo herido, admisible solo en criaturas no conscientes de sus propias imperfecciones, le dijo. Pero sin embargo la gitana ni se inmutó, seguía enfurecida y enceguecida por el odio. Miguel, el guerrero de aura verde esmeralda, quería hacerle entender que ese amor hacia mí no era saludable ni puro. Sin embargo, el corazón de la gitana estaba en fuego vivo, incendiando por completo su entendimiento. Nunca le contestó ni una sola palabra a todo lo que él le dijo, y mucho menos lo miró a los ojos, quizá por recelo de mostrar su propia falta de capacidad receptiva. El hindú continuó diciendo: hermana amada, aún desilusionada, evita hacer el mal, aun cuando lo asumas como forma de defender tu propio amor. Debes recordar que todo mal que hacemos a los demás es un mal que nos hacemos a nosotros mismos. Y por la ley del merecimiento y de la causa y efecto, volveremos a vivir los cuadros amargos que nosotros mismos le estamos haciendo a otras personas. Le volvió a decir, intentando en vano hacerla entender, porque ella seguía negando. Solo miraba a mi mamá y con mucha rabia. Sin darse por vencida, este ser tan alienado, tan lleno de luz, le volvió a insistir y le dijo: en este mundo todos somos los mismos en los escenarios. Llegamos y nos vamos, siendo los mismos actores en ese caminar evolutivo de todas las edades del planeta. Entiende que debes aceptar la ocasión de enmendar y de reajustar tu falta de iluminación, con el esfuerzo propio para lograr encender tu propia lámpara. Ella lo miró y él se detuvo un instante, esperando que hablara. En cambio, lo observó de arriba a abajo con un desdén increíble y con gesto de repudio me volvió a mirar directamente al lugar de mi nacimiento. El hindú volvió a hablar y dijo: deja de permanecer al grupo de esas almas que lloran fuera de la corteza del planeta y deambulan por todos lados sin asumir la disciplina de la labor noble. Si lo haces, dejarás de llorar tu propia derrota, perdida en la desilusión y el padecimiento de sentirte tan sola. Ya sé que Victoria es tu amiga de otras vidas, pero ella eligió potenciar sus virtudes por otras mucho más elevadas y volviendo a nacer para así saldar sus deudas y crecer con el fin de servir algún día en esferas mucho más altas. Por lo tanto, decide dejar el dolor del odio para poder llevarte a lugares que te ayudarán con un amor fraternal a tener ese entendimiento abierto y quitar el velo de tus ojos. Su tono de voz, aunque calmado, mostró mucha autoridad y nunca perdió la espiritualidad. La gitana española nunca dio respuestas y fue desapareciendo con lentitud. Después de escuchar esa conversación entre Clara y Miguel, me vi como un bebé, es decir, era yo. Fui llevada tras mi nacimiento en una pequeña cajita hasta la ambulancia
para ser trasladada con urgencia en un centro prematuro de Montevideo. Eran tiempos de dictadura en mi país de Uruguay y era un día de paros en todo el país. Por eso, bajo ninguna circunstancia los médicos podían trasladarme sin saber mi nombre exacto. Casi necesitaban que lo llevara tatuado en mi piel. La vida de mi madre corría peligro tras haber parido en un taxi y, en ese estado lastimoso y confuso, le solicitaban a quienes nos auxiliaron que esperaran a que pudiera recordar cuál sería mi nombre. A los pocos minutos o segundos dijo alto y fuerte: «Su nombre es María Victoria». En ese momento me separaron de mi mamá por la urgencia y fui sin ropa, desnuda, tan solo cubierta por unas mantas blancas, en una cajita y en la ambulancia. Resultó irónico, ya que justamente ese viaje a Montevideo había sido programado por mi mamá para comprarme el mejor ajuar para mí. Pero había enviado todas las ropas por el ómnibus, todas las cajas, a la ciudad de Rivera. Y ese fue ese sueño en ese día. Sueño que fue tan real como increíble, por las percepciones que logré tener. No me asusté, pero en aquel entonces nunca lo hablé de niña. La novela tiene un corte en este momento, que ustedes no lo puedan ver, pero yo les tengo que avisar. Continúa. Pude entender a partir de ese sueño, algo bastante ilógico, pero de alguna manera entendí que ese infortunio que me tocó vivir al momento de mi nacimiento y el vivido con mi tío Moisés no era una mera casualidad. Al venir al mundo, me encontré peleando por mi nueva existencia en una incubadora. En un primer momento, mis padrinos estuvieron al lado de mi mamá, reconfortándola hasta la llegada de mi padre horas después, quien llegó con mi abuela, la canaria, una mujer con voz estridente que al hablar parecía que gritaba. Pasaron muchos días y a mi mamá le dieron el alta, pero a mí no. Todos estaban muy nerviosos. Los bebés en esa sala de niños prematuros morían uno a uno. Y con los paros de los médicos la atención era muy mala en aquel entonces. A decir verdad, poco importaba si un neonato vivía o perecía ante la indulgencia de una dictadura cruel. A los pocos días ya habían muerto los 2 niños que estaban al lado de mi cuna. No sé con precisión cómo sucedió, pero la realidad es que mi familia me sacó de forma agresiva, firmando y haciéndose responsable de mi salud. Y mi abuela, una mujer enérgica y decidida, gritaba que, si debía morir, que lo hiciera con su familia. Cuando me tuvo en sus brazos mi abuela, comenzó a revisarme. Era una médium impresionante. Y vio que tenía como un salpullido extraño en la boca. Así que corrió a la farmacia más cercana y compró algo así como violeta de genciana, lo que me dejó morada por muchos días, pero me salvó la vida. Mis primeros años de vida transcurrieron entre médicos por una causa o por otra. Uno de mis mayores problemas estaba relacionado con mi debilidad y delgadez. Esto fue consecuencia de no poder comer como una niña normal. Mi paladar no se había formado al nacer prematura y todo lo que tragaba me salía por la nariz. Entonces era un sinfín de vivir y morir todos los días. Mi mamá nunca decía en las salas de pediatría mi edad real. Me restaba por lo menos 6 meses ante los regordetes bebés que competían conmigo. Para dar fin a mi principal problema, fui sometida con 14 meses a una cirugía de paladar de muchas horas, sin poder predecir los médicos cuál sería el resultado. Era una época en que esa área de la medicina mostraba apenas sus inicios en Uruguay. Por eso los médicos dudaban de las secuelas y si podía hablar correctamente, pero por fortuna los doctores fueron muy eficientes y se logró el propósito sin dejarme secuela alguna. Claro, eso sí dejaba de lado aquella peculiar voz
demasiado fina a un extremo estridente y un poco chillona, que en eso sí me asemejaba a mi abuela, aunando a los problemas auditivos que hasta ahora persisten, aunque de cierto modo he aprendido a lidiar con ello y a comunicarme de forma especial. Para muchos resultará peor, para mí no. No ha resultado fácil tener que vivir con las consecuencias de un nacimiento prematuro, pero puedo decir a viva voz que me siento muy afortunada y bendecida de poder escuchar al mundo, aunque a veces escucho muy poco. Pese a las dificultades de mi niñez temprana, había logrado luchar y reponerme, y allí estaba 13 años después, teniendo una experiencia inexplicable que me hacía sentir unida al comienzo de mi vida terrenal. Un sinfín de emociones se conglomeraron en mi pecho queriendo explotar. Era cierto, estaba aterrada al comienzo de esa experiencia extrasensorial, pero a medida que me adentraba aquella divina exploración, me parecía un sueño más hermoso que pude haber tenido. Lo más preciado era que podía conservarlo por siempre en mis recuerdos. Era un sueño, pero ¿qué más podría ser? Ese día con el tío Moisés era como si todo se repitiera. Lo estaba presintiendo, lo sentí de alguna forma y así sucedió. Fue el mismo olor, los mismos sonidos y el dolor punzante en el pecho, que por momentos me quitaba el aliento. Nada es casualidad en la vida de nadie, y todo eso tampoco lo era. Aquel había sido el segundo intento de la mujer de largos cabellos negros de lograr que su amiga, hoy llamada Victoria Montserrat, volviera con ella al reino de los espíritus. Su soledad, su odio y resentimiento por estar en una situación de oscuridad mental y espiritual la condujeron hacia esa terrible obsesión, arrastrándola a ser mi juez y al mismo tiempo mi verdugo. Puedo decir que tener esa visión atemporal con ese sueño no fue algo que me asustara, creo que eso ya lo he escrito, porque fue solamente unos segundos en la realidad física. Lo complicado fue tener tanta información. Con solo 13 años ya sabía de mi amiga Clara, la gitana de otras vidas, quien se suponía que me amaba, de mi amigo Miguel, que me protegía de una amistad obsesiva, separada por la vida y por la muerte. Fue entonces cuando comenzó aquella búsqueda incipiente, esa que me llevará a la comprensión, que me concederá las razones que sabía estaban en algún lugar, esperando por mí, y en el momento exacto para que me permitiese conocer el porqué de esos sueños o visiones que parecían más que un viaje en el tiempo. Muy bien, seres divinos, espero que hayan podido disfrutar de este segundo capítulo. Ahora que lo leo, se me hace muy complicado separar los tiempos. Los tiempos para mí es como una línea muy delgada. A veces no sé si soy gitana y a veces no sé si tengo que agarrar y subirme a un motorhome y salir por el mundo, porque eso fue lo que viví en otras vidas. A veces me siento más Clara del Oriente o más gitana de Sevilla que uruguaya y ahora en este entonces brasilera, ciudadana del Brasil. Por eso es que el universo o Dios o la espiritualidad, como quieran llamarlo, no permiten que ustedes recuerden sus vidas pasadas o puedan ver sus vidas o sus nacimientos de la forma que lo he visto yo, porque uno tiene que estar con la conciencia muy centrada para que eso no te arrastre a profundas depresiones, a profundas situaciones incomprendidas de quién eres, de qué haces o de quién eres en realidad, porque hubo muchas épocas en mi vida antes de ahora, más o menos a los 40 y algo de años, en que yo escuchaba música flamenca todo el día. Era una necesidad tan imperiosa que no vivía mi vida de hoy como Macarena Britos.
vivía mi vida de antes, hasta que me di cuenta que tenía que vivir en el presente. Pero todo eso fue muy difícil, seres divinos. Hoy puedo saber muchas cosas, les voy a seguir contando la historia en el capítulo 3. Esta historia recién comienza, eso le puedo decir. Esta historia tiene muchos giros y muchos dramas y muchos conocimientos y mucha inspiración que te va a servir a ti y espero que a muchas personas. Nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast, porque en realidad no es un video, es la voz. No te olvides de continuar la lista de reproducción. Este es el capítulo 2. La próxima vez busca el capítulo 3. Yo estaré subiendo en la medida de mis posibilidades al canal de Macarena Britos Novela. Si quieres estar organizada, busca siempre ese canal. No puedo asegurar, la idea es publicar videos los viernes y los martes. No sé cuántos, van a depender del tiempo que tenga, hasta terminar con la novela de Callando la Ignorancia, que creo que tiene un promedio de 30 capítulos. Imagínense lo que les espera, seres divinos. Los quiero mucho y ahora sí, va campana, seres divinos.